Nosotros no somos seres creados en este plano. Esa es la razón de que usted ve que muchas personas se refugian en las drogas, se refugian en el alcohol y se refugian en muchas cosas buscando llenar un vacío interior que tiene el alma. Solamente no hay un vacío, varios vacíos, porque el alma tiene la capacidad de interconectarse con diferentes tipos de planos o diferentes universos paralelos a este. Y el punto clave del asunto es de que tenemos que salvarnos y especialmente que es en esencia la salvación. Padre Cristo, en esta tarde, una vez más su programa El Despertar de tu Conciencia. En el día de hoy, a petición de nuestro productor, ya que nuestro productor le aqueja mucho todos los acontecimientos que le suceden a su prójimo, en este caso, los seres espirituales que han adquirido un cuerpo en esta dimensión, o sea, refiriéndome a los hijos de Dios, y que impíamente están procediendo y le acontecen un sinnúmero de cosas. En este caso, el tema que él me propuso que habláramos es ¿qué es la salvación? ¿Por qué Cristo vino a salvarnos? ¿Qué es la salvación? ¿Y por qué Cristo vino a salvarnos? Padre, te presentamos este día, en el día de hoy, todos los argumentos que vamos a emitir desde esta plataforma Revelación y Poder, y este es su canal, su programa, El Despertar de tu Conciencia. Hablaba yo con mi productor y yo le decía, ¿y cuál es el motivo de que tú quieres que hablemos de esto? Él dijo, estaba yo en la noche en mis sueños y me soñaba yo y veía yo como personas se hacían preguntas. ¿Y por qué Dios Cristo vino a salvarnos? ¿A salvarnos de qué? Bien. Me voy a dar un traguito de café, mi hermanito. Bien, es una buena pregunta, ya que verdaderamente, ¿de qué Dios vino a salvarme? ¿De qué Jesucristo vino a salvarme? ¿De qué? ¿Qué yo he hecho? Es una pregunta que yo no he matado ni he robado, dicen muchos por ahí. Yo no me acuerdo que yo he hecho nada para que me vengan a salvar, porque la palabra salvación, de hecho, el nombre Jesús no es simplemente un nombre, de hecho, ese nombre lo que significa es salvación. Yo no sé si usted me ha escuchado diciendo en algunos videos, los que me siguen, que en el mundo espiritual, Miguel era una emanación divina que adquirió ese nombre porque era un arcángel guerrero. También Cristo es el nivel de conciencia que representa al infinito, al Dios infinito. Y que en el nivel eterno, Él es Cristo porque está sentado en lugares celestes. Pero cuando Él descendió a estos planos inferiores, principalmente a la tierra, a esta parte más baja, adquirió un código llamado Jesús. Jesús no es simplemente un personaje que vino a la tierra a caminar, sino que Jesús es el código de la salvación. Y por la pregunta voy a decir algo. La Biblia dice, vamos a probar los espíritus delante de la iglesia, dice 1 de Juan 4. Y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne a la tierra no es de Dios. Pero no es tan simple como usted se imagina. Lo que está diciendo ahí, que todo espíritu que no tiene la capacidad de entender, de interpretar el descenso que hizo el infinito o el Dios infinito a través de la conciencia crística, estos planos inferiores, principalmente a la parte más baja de la tierra, no es de Dios, porque eso está oculto a los espíritus. Voy a leer un texto para hacer una breve introducción. Temamos pues, ese texto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 1 al 2.
Y verdaderamente la parte central no es esta, pero esto es para la introducción. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Pero no le aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en la que lo oyeron. No sé si usted sabe que la Escritura dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Y esto no es de hombre, sino que es don de Dios. Dando a entender que la salvación que usted piensa que es, no es lo que usted piensa que es, porque verdaderamente sí, Él no vino a salvar. Usted lo que no sabe, y tal vez yo no sabía, ¿de qué? Bien. Dice un texto que yo voy a leer más próximo, que si descuidamos esta salvación tan grande. ¿Y qué de grande tendría esta salvación? ¿Y de qué que me hay que salvarme? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, dice que aquí que somos salvos por gracia, por fe. Y esto no es de hombre, sino es don de Dios. Me está dando a entender que muchos no lo aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Dando a entender que hay un oído detrás de estas orejas más profundo que la oreja, porque la oreja yo la defino como un modelo de algo que yo tengo incrustado en mi cabeza para servir de receptor, para poder tener afinidad, para interpretar los ruidos, los sonidos exteriores. Pero el sonido interior es el que produce la fe. La fe es la plataforma que Dios utiliza para la conciencia de Cristo descienda a ese lugar y mi conciencia ascienda para tener un encuentro con ese nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia, hacerme escapar del holograma en el que estamos viviendo. Por eso es que dice que Él no vino a salvar. Yo le voy a explicar de qué Él me vino a salvar. Nosotros no somos seres creados en este plano. Esa es la razón de que usted ve que muchas personas se refugian en las drogas, se refugian en el alcohol y se refugian en muchas cosas buscando llenar un vacío interior que tiene el alma. Solamente no hay un vacío, varios vacíos, porque el alma tiene la capacidad de interconectarse con diferentes tipos de planos o diferentes universos paralelos a este. Bien. Y el punto clave del asunto es de qué es que tenemos que salvarnos y especialmente qué es en esencia la salvación. Bien, hace muchos miles de millones de años acontecieron cosas que están olvidadas para nuestra conciencia porque al entrar a este plano se nos fue borrada la memoria. Nosotros, desde que nacimos en las escuelas nos enseñan un sinnúmero de cosas que verdaderamente en realidad están distorsionadas y no son así. Pero, ¿qué pasa? Que al haberse nos borrado la memoria, nos han enseñado que nosotros somos seres humanos, venimos al camino del evangelio, vamos a decirlo así. Y al venir al camino, entonces nos están enseñando que somos humanos y que nos vamos a convertir en seres espirituales. No. Ya al tú venir al camino de Dios, se nos enseñó que arrepentirnos también es comenzar a contar los sucesos anteriores o la vida pasada que yo viví, y tampoco es así. Arrepentirse no es nada más y nada menos que volver a reconectar con el origen. Entonces el origen es que nosotros, en vez de ser seres espirituales,
seres humanos viviendo experiencias espirituales, somos seres espirituales viviendo esas experiencias humanas. Solo que la memoria de nuestro espíritu está inactiva. ¿Por qué? Porque mientras el espíritu está dormido y no despierta, no puede reconectar con el infinito y puede acordarse de quién Él es. La salvación no es nada más y nada menos que el rescate que la conciencia del Dios infinito vino a hacer a estos planos inferiores de nuestra alma, porque nuestra alma está viviendo, una parte de nuestra alma está viviendo en este plano en un sueño profundo. ¿Qué es la salvación? La salvación es el rescate que Cristo quiere hacer, porque la Biblia dice, tenemos un sumo sacerdote, uno que traspasó los cielos. Pero muy fácil es descender, aunque no es tan fácil, pero es más fácil descender que ascender. De allá para acá, Cristo dice, salí del Padre, vine al mundo, otra vez dejó el mundo y vuelve al Padre. Entonces, él mismo estaba prisionero en esta dimensión, por eso fue que él tuvo que cumplir las leyes, él tuvo que morir, luego tuvo que resucitar, porque en la condición que él entró en una condición como información a través de un esperma, se encarnó en el ovario de María, fue engendrado dentro del vientre, adquirió un cuerpo, luego que fue dado a luz, nació, creció, evolucionó espiritualmente porque comenzó a despertar su conciencia, y un tiempo determinado, 30 años, se le otorga nuevamente el Espíritu Santo. De ahí entonces va al monte de la transfiguración, el monte Hermón, un portal lo abre, expresa a toda capacidad su divinidad en ese portal, y cuando comienza a predicar, él comienza a expulsar demonios, a hacer cosas sobrenaturales, milagros, pero el milagro mayor fue que él pudo convertir su genética humana en divina. ¿Por qué yo digo humana? Porque él adquirió informaciones humanas para poder comportarse como humano. Luego que él cumple 33 años, caminando como un hijo de hombre, él mismo se autollamó el hijo del hombre, no porque él era hijo de un hombre, sino porque su conciencia fue hijo de la conciencia humana por 33 años. Luego él muere, él dice, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, porque para poder escapar de esta prisión, o como muchos le llaman la granja humana, necesitamos resucitar. ¿Qué es resucitar? Que él resucitó y tuvo un cambio de cuerpo. Pero nosotros tenemos que resucitar porque debemos de cambiar nuestra genética, nuestra información. ¿Qué es la salvación entonces? Ya que nuestro Señor tuvo que resucitar, porque Él tuvo que morir en un sentido, ya que la muerte no existe, pero existe en términos humanos. Como hombre viviré, Dios soy, pero como hombre viviré. Dando a entender que yo soy un Dios cuando mi parte femenina, que es mi alma, se funde con mi espíritu, con mi parte varonil. O la parte Y se funde con la X. Entonces yo soy varón y hembra, X y Y. Dios soy, como hombre moriré. Eso es lo que significa ese término. Él tuvo que morir. El cuerpo tuvo que morir. Pero a la vez no murió y murió porque su parte divina, el alma estaba fusionada con el espíritu. Él tuvo que morir en esa condición y resucitar el cuerpo a los tercer días, dando a entender que él resucitó de entre los muertos, porque la tumba no lo pudo retener, ya que era imposible ser detenido por ella. Pero eso son cosas más allá de lo que usted pueda comprender.
¿Por qué no lo pudo retener? Porque la vibración energética que producía la fusión de su espíritu y su alma eran unidad. Como él decía, Padre, para que ellos sean uno como tú y yo éramos uno en el principio. Entonces, él se fundió como en el principio. Al cuerpo morir, él tenía la capacidad de volver a poner su vida y volver a tomar. Él puso su vida y la volvió a tomar. Él resucitó, pero nosotros tenemos que resucitar. ¿Qué es resucitar? Que él murió físicamente y nosotros estando vivos tenemos que morir. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, tenemos que morir, tenemos que resucitar, tenemos que abandonar la información genética humana y sepultarla y adquirir la nueva revelación divina para entonces hacer una transición o un cambio de alma, o sea, un cambio de información. Entonces, ¿para qué? Porque si él no resucita, también él se hubiese quedado atrapado aquí en esta dimensión. Como él tenía la facultad de poner su vida y volverla a tomar, él fue el único que descendió, entró a este mundo y abrió una brecha para poder salir y nos me dejó un nivel de comportamiento en este plano para que todo aquel que se parezca a él tenga la capacidad de traspasar los cielos. Eso es la salvación. Que estamos aquí en un sueño profundo, atrapados debajo de una cúpula, como dice Capa de Ozono, una cúpula energética que nos tiene aprisionados porque nos bajó la vibración a una fuerza que le llamamos la gravedad, que nos tiene atado a esta dimensión, y en vez de ser liviano estamos bien pesados, porque eso nos atrae, nos tiene pegados en esta dimensión. Entonces, por eso él violaba la ley de la gravedad, porque la vibración en la que él vibraba era muy poderosa. Voy a leer un texto que dice: por tanto, se está en Filipenses 2, 12, 13. Amados míos, como siempre me he obedecido, y no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Me paro. Pablo está dando a entender ahí que hay gente que en la presencia de Pablo eran obedientes, porque la atmósfera que producía la vida espiritual en la que Pablo estaba caminando y la santidad en la que él operaba, sometía a todo aquel que estuviera a su lado. Él le dijo: yo no quiero que obedezcan estando conmigo solamente, sino que ustedes mismos tengan su propia atmósfera, porque la salvación es individual. Yo a ti te puedo orar, yo a ti te puedo dar una porción de mi espíritu. El mismo Eliseo dijo: Elías, yo quiero que tú me des una doble porción de tu espíritu, porque yo puedo motivarte, impulsarte, estimularte, empujarte con mi esencia, pero nunca yo puedo darte la esencia divina, en el sentido de que Dios es el que tiene que preparar él mismo su propia vasija en tu vida para poder morar en ti. Yo solamente soy un mensajero, un precursor, y es alguien que te empuja a entender la divinidad de Dios y de qué manera se le prepara la vasija para que él pueda descender a tu vida. Ocupad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que por vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, diciendo: yo puedo enseñarte varias cosas. Puedo enseñarte cómo caminar como perito, arquitecto y apóstol. Puedo enseñarte cómo caminar. Puedo enseñarte cómo dirigirte. Te puedo dar una parte de mí. Pero simplemente yo te puedo preparar la vasija. El que te puede llenar de la divinidad es Él mismo. Por eso se ha ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es que produce así en nosotros, así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad, dando a entender entonces que si solamente Él produce en ti el querer escapar de esta prisión, o como muchos le llaman, de esta granja humana,
porque nosotros somos como un criadero de seres humanos que estamos en este plano con una conexión directa con el infinito a través de la conciencia de Cristo. Porque Él dice, nadie puede venir al Padre sino a través de mí, o viene al Padre sino a través de mí. Nadie tampoco conoce al Padre, y el Padre no conoce a alguno si el Hijo no se lo da a conocer. Lo que está diciendo entonces ahí es que entonces, nadie puede salir de este lugar. Y como nos consideran granja humana, como dicen muchos por ahí, lo que está dando a entender ese asunto es que estamos aquí conectados directamente a través de la conciencia de Cristo con el Padre, con el infinito, y somos los únicos seres que podemos estar conectados con la fuente. Esa fuente entonces produce vida en nosotros, pero la ignorancia por el sueño profundo en el que estamos, en ese estado de sueño profundo, lo que incurre es a que nosotros seamos como pollitos que nos están criando para comernos, en el sentido de que los vampiros energéticos, los arquitectos del mal, los arcontes, como dicen por ahí, entonces lo que hacen es que permiten que nosotros nos conectemos con Dios, y ellos tratan de contaminar la información divina que está en nuestra alma, para así ellos poder alimentarse a través de nosotros como vampiros energéticos. ¿Por qué? Porque como Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él, y al diablo no le importa mezclarse. A Dios sí le importa no mezclarse. Entonces el diablo lo que hace es que se mezcla, nos mantiene en un estado de bien y mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y no nos mantiene en un estado de balanza, porque la justicia es lo que hace balancear el bien y el mal. Lo tienen en una línea, pero en este plano dual es así, pero en el plano de la dimensión de la eternidad, el equilibrio en este plano da a entender la unidad que hay allá arriba, porque el equilibrio es lo que hace ver a Dios todas las cosas en unidad. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es que cuando el ser a quien muchos le llaman el diablo, Satanás, que no es el mismo, pero para encerrarlo todo en uno, el ser a quien nosotros llamamos Satanás, quien cayó, ese ser lo que hizo fue que copió la creación divina tal y como Dios la creó. Es como si se fuese robado los planos, hizo una copia. La misma estructura celeste la copió igual. Y desde mucho tiempo antiguo nos ha estado engañando, ¿verdad que sí? Y se ha hecho pasar por el verdadero Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando él se autodenominó, autollamó, o autoproclamó ser Dios, cuando la batería de su alma se le acabó la conexión o la llenura que él tuvo una vez, se dio cuenta de que él no era yo. Ahí fue que él hizo el plan. Y seres celestes, angélicos, que también estaban en desacuerdo en el plano celeste, también ellos abandonaron su propia morada. Pues bien, esos seres angélicos que abandonaron su propia morada, fueron arrastradas. Dice que el dragón arrastró la tercera parte de los ángeles con su cola, dando a entender entonces que él vino a salvar. ¿Qué? Ese término, la tercera parte de las estrellas, da a entender que la tercera parte de las almas, de algunas almas de las que pertenecen a nuestro Creador, porque todas las almas son de Dios, pero la que peca morirá. Entonces hubieron muchas almas que pecaron y no tienen salvación. Esa está muerta. Por eso hay seres extraños que, aunque usted no lo quiera creer, hay demonios, hay extraterrestres,
hay seres raros que no me voy a meter por allá. Y ya esas almas se perdieron. Pero esa tercera parte de las almas fueron contaminadas. Entonces, él dijo en Hebreo 2, 13, 14. Otra vez confiaré en ti. Él dice, yo, primera persona, y los hijos que me diste. Dando a entender, y los espíritus que me diste. Por cuanto ellos participaron de carne y sangre, yo también participaré de lo mismo para destruir al imperio de la muerte, esto es al diablo. Dando a entender entonces que todos los espíritus que le correspondían a una alma, las almas que le correspondían están contaminadas, están mezcladas, sufrieron mezcla genética. Yo tengo que descender al plano terrestre a identificar tales almas para traerla a mi mundo o a mí, y la voy a despertar del profundo sueño. Porque lo que metieron en un profundo sueño no fue al hombre, sino a la genética del hombre. Nótese que cuando habla que Jehová Dios metió a Adán en un profundo sueño, se está refiriendo a Adán como genética. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 dice que el nombre de ellos fue Adán. ¿De quién? De la hembra y el varón. O sea, la genética del hombre, que es el espíritu, y el espíritu es varón y hembra, es Adán. Por tanto, la salvación no es venir a la iglesia para escapar del infierno. No, yo no estoy diciendo que no existe el infierno, pero no existe como usted se lo cree. Lo que existe es el mundo bajo, el inframundo, que significa el mundo bajo, que tiene diferentes compartimientos, porque si un ladrón roba, no puede poner estar un violador. Un violador va a ponerte un violador, y un ladrón ponerte un ladrón, un malapaga ponerte un malapaga, un mentiroso ponerte un mentiroso, y así por el estilo, un asesino ponerte un asesino. Y existe el bajo mundo, el inframundo. En este mismo universo existe el mundo bajo, el inframundo, pero también existen los mundos superiores. O sea que hay un paralelismo, una copia, porque lo original es la energía, la esencia. Entonces, crea usted o no, usted necesita la salvación. ¿Qué es la salvación? La recuperación de las almas de Dios que se mezclaron. Él la vino a limpiar para que se reconecten con la esencia de Dios y volvamos a ser uno como Él es uno. Aunque te diga que usted no tiene que ser salvado, usted tiene que ser salvado. Medite usted en su corazón, mire su vida. ¿Por qué necesita usted tantas cosas? ¿Por qué el hombre practica con la droga, hace hechizo, bebe alcohol? Porque fue creado un plano sobrenatural y se siente muy bajo y necesita elevar su conciencia. Y para terminar, vamos a leer este texto bíblico. Por tanto, es necesario, está en Hebreos 2:1-3, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esto que te está escuchando. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que la oyeron? Si usted cree que usted no necesita ser salvo de nada, usted tiene una mente muy mediocre y necesita elevar su conciencia de una manera u otra. ¿Por qué? Porque usted es un ser pensante. Analice el por qué le han sucedido tantas cosas en su vida. Analice por qué tantas cosas malas. Analice por qué el mundo está como está. La Biblia dice, la muerte y la vida te ponen en la lengua. Los que aman la lengua comen de su fruto. Otro texto dice, nada ni ninguna maldición viene sin causa. No pasa nada antes sin que el Señor le revele los acontecimientos a sus siervos, los profetas. Por tu palabra será juzgado y por tu palabra será justificado. Eso nos da a entender entonces que hay una oración modelo que dice,
perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo le aseguro a usted que usted dirá, ¿y a quién yo le debo? Si usted no debe deuda por ahí de dinero, dirá usted, ¿a quién yo le debo? Pues te voy a decir que tú le debes al banco del universo. Por eso usted necesita despertar su espíritu para arrepentirse, que es despertar su espíritu y convertirse, que es transfusión de alma o transfusión de información. Padre Cristo, y hasta el próximo video. Bye bye.